Agradecer nuevamente al comité organizador por la invitación. Me toca hablar de una de las deformidades que de repente son no tan frecuentes, pero sí son un reto para el cirujano. Para la siguiente exposición cuento con ningún conflicto de interés y vamos a desarrollar esta parte que es la rodilla valga. Vamos a definir qué es la frecuencia, su patoanatomía, que es uno de los factores importantes para poder corregirla, y la planificación y algunas cuestiones en cuanto a la técnica quirúrgica. Ya en el 2013 el New England Journal of Medicine nos lanzó esta frecuencia de las deformidades coronales en la rodilla y como ustedes observan el varo es el más frecuente, pero el valgo solamente tiene un 20%. Debido a este artículo nosotros hicimos un levantamiento de nuestros datos en la unidad de rodilla en el 2018-2019 con 450 prótesis de rodilla y llegamos a la conclusión de que nosotros teníamos un porcentaje un poco mayor de valgos. De todos los valgos, el valgo severo es el menos frecuente, gracias a Dios, como ustedes se van a dar cuenta, pero es un tema muy interesante y ahora lo vamos a desarrollar. Todos cuando empezamos a entrar en este mundo de la artroplastía estamos contentos y nos abrazamos muy bien al varo, pero nos olvidamos de esta deformidad que es un reto para el manejo de los cirujanos. Y hasta el 2021 en esta revisión que se hizo, ¿sigue siendo un reto el genovalgo? Pues en realidad sí, van a ver que existen muchas variables que manejar antes de esto. Ya con nuestro motor de búsqueda en PubMed encontramos 172 artículos que describían esta deformidad. Dentro de la introducción diremos que obviamente es un reto, ¿no? La causa más frecuente de genovalgo es la artrosis primaria actualmente. Existen múltiples causas, ojo. Pero la parte de los morfotipos que vamos a ir revisando es muy importante para poder corregir y tener éxito en la parte quirúrgica. ¿Cuáles son estos morfotipos? Pues este artículo lo describe claramente. Es la hipoplasia principal del cóndilo lateral, que creo que todo el mundo la conoce, los defectos que pueden haber en platillo tibial lateral que se pueden presentar, la rotación externa de la tibia, que es algo que hay que tener muy en cuenta para tener menos complicaciones en cuanto al mal alineamiento patelofemoral, y un factor importante es la deformidad en valgo metafisiaria que puede presentarse en femurotibia. Vamos a ir paso a paso para ver cómo vamos a ir planificando esto. Ya Ranawat hizo una clasificación que es la que nosotros usamos en nuestra institución, donde describen el valgo en base a la angulación de la rodilla. Cada una de ellas obviamente siendo un poco más intimidante que la otra, pero nosotros principalmente dentro de la unidad nos basamos mucho en cuanto a la planificación de partes blandas, ¿no? Si ustedes ven en la imagen de su izquierda, ven una rodilla que tiene un ligamento colateral medial competente, donde nosotros al hacer la maniobra de estrés en valgo, pues automáticamente como un elástico retorna. En cambio, en el gráfico de la derecha o el video de la derecha ven una paciente que tiene un ligamento colateral medial incompetente. Ese es un factor fundamental para poder planificar estas cirugías, y lógicamente de mayor complejidad. La marcha también es importante, a veces nos podemos tomar con algunas sorpresas, ¿no? Como este paciente que ustedes ven que es un genovalgo, pero se le agrega una deformidad adicional que es un recurvatum. Entonces, la planificación es una piedra fundamental en cuanto a esto. Las radiografías, es cierto, también son importantes, muy aparte de las convencionales, nosotros trabajamos mucho con radiografías ortopanorámicas y también radiografías axiales en vista de Merchant a 30 grados, para poder ver si hay algún mal alineamiento patelofemoral predecible también que podamos manejar dentro del acto quirúrgico. Y que el objetivo es obviamente encontrar un buen alineamiento mecánico, ojo, nosotros aplicamos el alineamiento mecánico, y poder tener un resultado postoperatorio adecuado. Vamos a ver ahora el abordaje quirúrgico. ¿Se difiere mucho con un genovaro? Vamos a ver que existen dos opciones, hacer un abordaje medial y un abordaje lateral. El abordaje lateral, que es el abordaje de Keblish, ya descrito en el año 91, sí es importante usarlo y actualmente se recomienda en genovalgos severos a moderados, donde tengamos que hacer mucha liberación lateral y no dañar las estructuras mediales. Este tipo de abordaje, como ustedes pueden ver en el video, se basa principalmente en disecar la cápsula y separarla de la sinovia para poder alargar un poco el retináculo lateral y de esta manera, al momento de terminar la prótesis, no tener muchos problemas con la constricción lateral que pueda haber. En este estudio, por ejemplo, observan que hay una menor cantidad de exposición, tiempo quirúrgico y el uso de menor constricción, que vamos a ir viéndolo más adelante. En cuanto al alineamiento mecánico y la resección ósea, nos basamos mucho en la patoanatomía para tomar decisiones de cómo abordar esta deformidad. Y, por ejemplo, en un genovalgo, como sabemos, hay una hipoplasia del cóndilo lateral y a veces nos vemos forzados a disminuir la cantidad o hipercorregir el valgo, como se dice, porque a veces corrigiéndolo normalmente nos puede quedar un valgo residual. El tema es que esto está mucho en debate, ¿no? Pues a veces cuando hipercorregimos a 3 grados, que debiera ser a 5 o 6, a veces nos queda mucha laxitud ligamentaria y sufrimos mucho al balancear. Pero una de las opciones que a veces tomamos es mover un poco más a medial el punto de entrada, con eso lograr algún tipo de disminución en cuanto a la resección. Recordemos que el parámetro fundamental aquí es resecar lo menos posible, para no quedarnos con una rodilla
que requieran mucha constricción más adelante. Los cóndilos posteriores también son importantes. Recordemos que nos basamos en el alineamiento mecánico y nos basamos en el eje transepicondilio, trazando nuestras líneas que ya conocemos, la línea de Leo-Whiteside, la línea transepicondilia, y en el acto quirúrgico separamos un poco la guía de medición del cóndilo lateral para poder tener una mejor angulación y llegada al momento del eje transepicondilio. Igual en el abordaje en tibia hay que tener mucho cuidado con la rotación externa. Estos pacientes tienen una rotación externa per se y utilizamos mucho la línea de Akagi para poder alinear y poder tener un eje tibial correcto. Dentro del balance de partes blandas, ya descrito previamente, la resección de osteofitos es importantísima antes de empezar a hacer cortes óseos. Tal es así que ya esta literatura nos describió que por milímetro de osteofito resecado hay una corrección de 0.4 en varo, pero se puede aplicar también en valgo. Ya Whiteside en el 2002 nos describió esta secuencia de liberación de partes blandas tanto en flexión como en extensión para poder lograr un éxito en el balance. Y Ranawat complementó esta idea con su secuencia de liberación en extensión y su esguince controlado, que es bien conocido. La intención es lograr un balance de ese pinzamiento lateral a una brecha de extensión correcta. Y esta secuencia de liberación ya ha sido evaluada por medio de artículos donde se ve que esta secuencia tiene bastantes buenos resultados, ¿no? Liberando la banda iliotibial y haciendo una liberación de la cápsula posterior. Ahora, en cuanto a la elección del implante, pues ¿cómo lo usamos correctamente? Recordemos que tenemos muchas opciones para la constricción y que tenemos que ir siempre de menos a más. Recordemos que no siempre la mayor constricción es la mejor, aunque nos deja bastante tranquilos, ¿no? Ya en el 2020 ya se evaluó acerca del uso de prótesis muy constreñidas, por ejemplo la de varo-valgo, en situaciones primarias como en genu-valgo, y se ha visto que la tasa de supervivencia no es tan alta y va siendo menor a partir de los 6 años. Entonces hay que usarlas con bastante cautela en ese tipo de deformidades. Y de la misma manera, seguimientos a 2 a 3 años, ese tipo de uso de prótesis más constreñidas no es correcto, pero la idea es siempre usar menor constricción. Pero cuando vamos a seguimientos mayores, como por ejemplo de 3 a 14 años, pues observamos que la tasa es aparentemente de supervivencia es mejor con prótesis de menos constricción. Ojo, con esto no les estoy estimulando a usar prótesis de menos constricción en todos los valgos, sino entrar, pero siempre tener una opción para no fallar, ¿no? La intención es siempre aplicar lo menos invasivo, lo menos constreñido en este tipo de prótesis. ¿Qué resultados tenemos al respecto? Bueno, obviamente después de todo lo observado y de tantas cosas, de tantas variables que hay que tener en cuenta, pues uno se queda pensando y dice, Dios mío, ¿no? El varo de repente tiene cierta complejidad, es cierto, pero recordemos que en la parte medial hay ciertas estructuras adicionales que uno pueda liberar. En cambio, a diferencia del valgo, donde tiene solamente ahí la banda, la cápsula posterior y el resto ya es colaterales. Popliteo, de repente, por ahí gastrocnemia, uno ya tiene temor de meterse por ahí. Pero los resultados a largo plazo nos dicen, con el 14 años de seguimiento, que el valgo tiene 2.1 veces mayor probabilidad de fallar que el varo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de los valgos, hay que ser muy juiciosos, como se dice, con el manejo de estas deformidades para no tener problemas. Para culminar esta exposición vamos a decir que la rodilla valga es un reto actual para estos cirujanos, para nosotros. En nuestra institución nosotros tenemos un porcentaje de 28% de rodillas valgas. Hay que clasificarla correctamente porque ya nos podemos anticipar a lo que viene. La planificación preoperatoria, y lo resalto, es fundamental en estos casos. Si ustedes han escuchado tanto en fracturas, en una serie de escenarios quirúrgicos, que la planificación es importante, pues en esta es mucho más todavía. El abordaje puede ser para patelar medial, no hay ningún problema, si ustedes están muy familiarizados con la técnica, úsenla, pero hay que tener una cierta visión hacia el abordaje lateral. Cortar lo mínimo indispensable es muy importante, sobre todo en esas deformidades, y usar un implante de menor constricción posible. Muchísimas gracias y muy amable nuevamente al comité organizador por la invitación. Muchas gracias, Miguel.